Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 27 al 32. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia por medio de su liturgia. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual, atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Continúan las quejas contra los escribas y fariseos. 7 quejas contra estos personajes que, como he dicho antes, puede ser tú, puedo ser yo. Que cada uno vea si le cabe el saco. Y más de alguno de estos 7 sacos te cabe a ti y me cabe a mí. Tú que estás en el caminar del Señor, como también tú que no estás y que te quedas en casa y que no haces absolutamente nada porque, según tú, no eres un hipócrita. Por eso no vas al templo. Y cuando vas porque lo sientes, cuanto te nace en el corazón. Estas palabras son tanto para ti como para mí. No solamente para el escriba y fariseo. De modo que vamos viendo cuál es el saco que te cabe a ti y que me cabe a mí. Hoy la palabra de Dios nos está recordando las últimas dos quejas contra los escribas y fariseos. Vamos a analizarlas y ver si nos cabe, si te cabe este saco, si me cabe a mí el saco. Versículo 27, ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Caras vemos, corazones no sabemos. Lo sabemos muy bien, porque podemos por fuera aparentar ser justos, ser tan buenos, ser tan santos, y por dentro ser como estos sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre, de inmundicia, de huesos, de muertos. Y es que cada quien sabe qué es lo que carga en su morral. Lo sabe Dios y lo sabes tú y lo sé yo. Lo sabe Dios porque Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe, todo lo conoce, pues Él nos sondea y nos conoce. Y lo sabes tú y lo sé yo, porque como he dicho, cada uno sabe qué es lo que carga en su morral. Cada uno sabe qué es lo que guarda muy en su interior, lo más vergonzoso, lo más ruin, lo más perverso, lo más abominable, aquello que tú escondes, que yo escondo y que esto no lo puede saber nadie. Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Cuando eso sale por medio de la confesión, cuando vamos a la confesión y dejamos y abrimos nuestro corazón y dejamos salir esa inmundicia, esos huesos, esos muertos, esa podredumbre, entonces ese sepulcro no solamente por fuera es blanco, sino que también por dentro. Pero al no hacerlo, seguimos como sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro
cargamos toda esta podredumbre. Versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. ¿Qué quiere decir aquí este versículo? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Cuando pensamos en aquella gente, en nuestros héroes, en nuestros santos, en nuestros seres queridos, y más aún cuando sabemos que fueron hombres de bien, hombres que según nuestro justo eran santos, eran buenos. Llega el día de muertos y entonces vamos a los sepulcros, los limpiamos, los pintamos, que esté limpio, los adornamos y hacemos tantas cosas, especialmente en ese día. Y pensamos en lo bueno que estas personas fueron, porque estás vivo y todos los defectos, y nomás te mueres y entonces aparecen todas las virtudes tan bueno que era. Y eso solamente lo sabe Dios, como he dicho antes, y lo sabes tú. Gracias a Dios es Dios el que nos juzga, porque si Dios juzgara como lo hacemos nosotros los hombres, nadie se salvaría. Entonces aquí la palabra de Dios dice acerca de estos personajes, de los judíos que iban y adornaban las tumbas de los profetas, las tumbas de sus personajes importantes de la Escritura. E inclusive llegaban a pensar esto: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Yo he llegado a pensar que cómo es posible que los judíos no pudieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién predicaba de tal forma? ¿Quién hacía tantos milagros, tantos prodigios? Y Jesús mismo decía, si no me creen por lo que les digo, al menos crean por las obras que hago. ¿Cómo es posible que estos no pudieron creer en nuestro Señor Jesucristo? Y me llego a imaginar que si yo viviera en aquel tiempo, yo hubiera creído. No puedo hacer eso. No puedo juzgar a estos judíos con la mentalidad que tengo hoy en día. No puedo juzgar con esta mentalidad lo que pasó hace 2000 años. Eran otros tiempos, eran otras las situaciones. Era otra manera de pensar, de ser, de sentir. No puedo hacer eso. Juzgar de esta forma no lo puedo hacer. A mí se me hace fácil ahora en día leer las Escrituras y al darme cuenta que estas tienen que ver con Jesús. Hablan de Jesús. Pero para el judío era imposible mirar esto. Para el judío solamente existe un solo Dios, no un Dios trino, como nuestro Señor Jesucristo nos lo vino a presentar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos, al pensar solamente que hay un solo Dios y que este Dios no tiene ningún hijo, era muy difícil para ellos aceptar que alguien se pudiera igualar a Dios. Y como Jesús se decía ser hijo de Dios, pues por eso le mataron. Entonces no puedo juzgar yo con la mentalidad de hoy, la mentalidad de estos judíos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía dice el versículo 31, con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Y culmina el 32, colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Estas palabras Jesús se las dijo a los escribas y fariseos. Los escribas, que eran los que copiaban las Escrituras, pues no había copias en aquel tiempo y conocían perfectamente bien las Escrituras. Y no se diga también aún así los fariseos e inclusive los maestros de la ley, que eran los conocedores de la ley y de los profetas. Entonces, ¿qué es lo que
Les decía aquí Jesús a ellos, con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos. ¿Por qué? Atestiguáis contra vosotros mismos porque ya habían decidido para este tiempo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya andaban buscando la manera de matarlo y buscaban la oportunidad. Ya lo habían decidido, pero no encontraban todavía el momento. Y Jesús sabía que su momento no había llegado. Muchas veces se les escapó, pero eso es lo que querían hacerlo, matarlo, quitarlo del medio, porque era como una piedra dentro del zapato. Entonces por eso Jesús dice, colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Si leemos todo este capítulo 23, vamos a entender muchas cosas, todavía lo que continúa la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí entonces con estos dos últimos hay quejas contra el escriba y el fariseo? Que no me confíe, porque el que se sienta seguro que se agarre porque se va a caer. Yo tengo que mantener esa humildad, esa sencillez de no creerme que lo sé todo, porque aún estoy metido en esta carne que me arrastra al pecado. Y que si bien el Espíritu Santo está en mí y me llama a la santidad, la carne es débil, como dijo Jesús. El Espíritu es grande, pero la carne es débil. Y puedo perderme en cualquier momento si me alejo de la gracia de nuestro Señor. Si te ha gustado lo que hemos compartido el día de hoy, te invito a que le des like en este sitio. Recuerda, estamos en YouTube. Laicos Misioneros Javier Ochoa. Ahí podrás encontrar todas estas reflexiones que hemos estado haciendo ya por casi 2 meses, más o menos. Y te sigo invitando a que hagas tus propias reflexiones, como te he dicho antes. Que leas la palabra de Dios también y que hagas tu meditación y reflexión. Pues sin más, Dios te bendiga. Nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Bye bye.